Buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias dedicado a los 250 años del poeta alemán Friedrich Hölderlin. En esta ocasión nos acompaña el primer conferencista, el doctor Julio del Valle. En las siguientes ocasiones nos acompañarán también de la Universidad Católica Lucía Mancilla y Josimar Castilla, por parte del Goethe-Institut Rüdiger Punset, y por parte de la Universidad de Chile. Este ciclo de conferencias cerrará con la participación del profesor Pablo Oyarzún, viejo amigo de la PUC, del Grupo de Investigación en Arte y Estética, y también del Goethe-Institut, donde hace 19 años dio una conferencia sobre Kant a propósito de un evento que se realizó en ese tiempo. La Facultad de Estudios Generales Letras, el Centro de Estudios Filosóficos y el Grupo de Investigación en Arte y Estética de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto al Goethe-Institut Perú, se unen a las celebraciones mundiales por los 250 años del nacimiento de quien ha sido llamado el poeta de los poetas. Se ha escogido para esta conmemoración uno de los versos más conocidos del poeta suavo, el cual muestra toda su potencia y su desafío en situaciones de crisis como la que estamos atravesando a nivel mundial. En su interrogación resuenan la incertidumbre y la desilusión de quien observaba cómo la promesa de libertad e igualdad anunciada por la Revolución Francesa naufragaba entre los excesos sanguinarios y la recaída en regímenes despóticos y valores reaccionarios. Asimismo, la conciencia creadora de los artistas había entrado un momento en el que, si bien mantenían su fe en la renovación espiritual del hombre por medio del arte, advertían también los límites de esa aspiración ante el surgimiento de una sociedad industrializada y mercantilizada, cuyo correlato espiritual eran la ironía y el cinismo. Era la noche de los dioses, la pérdida de arraigo y de verdades universales que llega hasta nosotros. En ese contexto, el poeta, que no quiere transar cínicamente ni hacer de su arte una mercancía o un instrumento ideológico, necesita preguntarse, y he allí el gesto moderno que inició Hölderlin en la literatura alemana, por la naturaleza de la poesía y por su lugar histórico y social. Esa reflexión implica asumir la decisión, la contradicción, entre el ímpetu del poeta que ansía un mundo nuevo para un ser humano transfigurado y una realidad histórica, la modernidad burguesa, que va generalizando el empobrecimiento y la desigualdad. ¿Qué le queda al poeta en estas condiciones? ¿Qué puede lograr aún la palabra poética? ¿Qué verdad es cantar cuando los dioses callan? ¿Para qué poetas en tiempos de miseria? Este ciclo de conferencias se propone plantear respuestas a todas estas preguntas a partir de la obra poética y también de las reflexiones filosóficas de Friedrich Hölderlin. Para empezar el evento, le doy la palabra al director encargado del Goethe-Institut, el doctor Rüdiger Punset. Hola, muchas gracias, Arturo. No sé si me escuchan bien, sí, ¿no? Solo unas palabras de saludo para empezar esta conferencia. El Goethe-Institut da una calurosa bienvenida a todos los interesados en este ciclo de conferencias con motivo del aniversario 250 del poeta alemán Friedrich Hölderlin. Pues les estoy saludando desde Alemania en este momento, donde son las 2 de la noche. Pues no puedo decir si será la noche más profunda o una noche sin dioses, como diría Hölderlin quizás. Como en muchas ocasiones anteriores, la PUC y el Goethe-Institut, Arturo ya lo ha mencionado, están organizando juntos un importante proyecto como este. Pero no solo Hölderlin, sino también el filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, amigo de la infancia de Hölderlin, y el compositor universal Ludwig van Beethoven celebran su cumpleaños 250 en este año 2020, que es de hecho un
muy especial en todos los sentidos. Y la PUC y el Goethe-Institut les están apoyando para celebrar su cumpleaños de cuarto de siglo de forma merecida y solemne, aunque de manera virtual. Comenzamos el año de Hölderlin justo con su cumpleaños el 20 de marzo, cuando anunciamos el concurso de ensayos con el tema ¿Para qué poetas en tiempos de miseria? Por supuesto, porque por aquel entonces aún no se podía prever que este lema se pondría aún más agudo y acertado con la pandemia. Hemos recibido numerosos ensayos muy interesantes y que buscan diferentes enfoques y accesos a la obra de Hölderlin y saben relacionarla con la actualidad de forma muy contundente. Vamos a premiar 3 de ellos el 19 de octubre. También le pediremos al ganador del primer puesto que presente el mismo día del 19 su trabajo galardonado al público. Pues todos estamos aliviados y agradecidos de que tanto el concurso, los informativos podcasts sobre Hölderlin, como este ciclo de conferencias se pueda finalmente realizar según lo planeado, y eso en tiempos de miseria. Mi colega Iliana Reboredo, directora de la biblioteca, y yo les deseamos que disfruten este ciclo de conferencias, cuya primera ponencia da el responsable de este evento de parte de la PUC, el estimado profesor Julio del Valle. Muchas gracias. Gracias, doctor Punset. Efectivamente, los invitamos a estar al tanto de los resultados del concurso que serán anunciados el 19 de octubre durante este ciclo de conferencias, y también los animamos a escuchar la serie de podcasts que está publicada tanto en la página del Grupo de Investigación en Arte y Estética como en la del Goethe-Institut y en la del Centro de Estudios Filosóficos, de la cual ya se ha publicado el primer episodio dedicado a la novela Hiperión, y prontamente aparecerá el segundo episodio dedicado a los cánticos de Hölderlin. Presento al doctor Julio del Valle, quien es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la especialidad de Filosofía. Además de la docencia de los cursos de filosofía antigua, filosofía del arte, estética e investigación académica, se desempeña como decano encargado de la Facultad de Estudios Generales Letras. Hizo estudios de filosofía y germanística en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Ruprecht-Karl-Universität de Heidelberg, Alemania, donde se doctoró bajo la dirección de Rüdiger Büchner, con una tesis sobre la determinación de los conceptos de arte y genio en la filosofía de Immanuel Kant. Sus temas de estudio en la filosofía han estado ligados desde un comienzo con el arte y la concepción de la productividad artística. En el área de la literatura alemana, que fue su campo de especialización en la maestría de germanística, su tema de trabajo fue la obra de 2 escritores alemanes, precisamente Friedrich Hölderlin y Georg Büchner. Ha publicado algunos artículos de filosofía, mayormente concentrados en estética y también en poesía. Tiene publicados 2 libros de poemas llamados Callado Cielo, de la editorial Pedernal 1994, y El Instinto de la Memoria, de la editorial Estruendo Mudo 2008. Además, sus poemas han aparecido en diversas revistas y antologías del medio y del extranjero. Los dejo con el profesor Julio del Valle. Gracias, Arturo. Voy a regresar a la presentación. ¿Regresas tú o tengo que volver a colocarla yo? Sí, vuelvo a compartir, profesor. Listo. Ahí está. Creo que está bien. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todas y con todos. Tal como ya se ha mencionado, esta es la primera conferencia de un ciclo de conferencias en homenaje a este gran poeta que es Friedrich Hölderlin. Yo tengo el gusto, el agrado, el honor de empezar, y el título de mi ponencia es Friedrich Hölderlin, ardiente palabra y quebrada experiencia. Agradezco las presentaciones, pero sobre todo también agradezco que estén con nosotros en esta tarde de lunes y espero que sea de su agrado
y que tal como sucedió conmigo hace ya mucho tiempo, el primer contacto con Hölderlin fue explosivo y desde ahí lo que tengo hacia él es admiración. Empiezo entonces. Con esta presentación se abre un ciclo de conferencias que conmemoran los 250 años del nacimiento de uno de los más grandes y profundos poetas en lengua alemana, Friedrich Hölderlin. Hagamos, ese será el intento, que las palabras no sean huecas y busquemos cómo darle sentido y vida a la grandeza y a la profundidad de nuestro poeta. Para ello, considero que necesitamos presentarlo, traerlo a nosotros, sobre todo porque hoy es el primer día. Pues tengo en pantalla, ahorita tengo en pantalla mi presentación, hace un momento los veía a ustedes, pero en esas cajitas negras que ahora estamos acostumbrados a ver. He visto algunos nombres, algunos son conocidos, otros no me son conocidos, me conocerán hoy día, y como estamos así, a la distancia, no sé en verdad qué tan conocido es por quienes en este momento nos están viendo y escuchando. Por tanto, ese es el plan. Luego la presentación general que haré del poeta, explicaré el título, empezando por la ardiente palabra, y luego iremos conociendo la quebrada experiencia. Esta quebrada experiencia la voy a dividir en 3 momentos, los 3 quiebres, que llamaré Diotima, Suset y Autenried. Finalmente, la tercera y última parte será una inmersión en lo que podría ser la expresión más madura de la poética de Hölderlin, que es la elegía Pan y Vino, Brot und Wein, que bien puede ser vista como un testamento poético también. Y espero, en verdad, que este primer momento en la conmemoración de este gran poeta sea un preludio digno de su altura. Entonces, empiezo. Estatura venusta, medium excedens. Hermosa complexión, por encima del promedio. Digamos, puede traducirse esta descripción del joven estudiante Friedrich Hölderlin en el reporte anual del Seminario Evangélico de Tübingen, el conocido Stift, donde se formaba la élite del clero luterano de Suabia, en el sur de Alemania. Tübingen, o Tubinga, es una vieja y prestigiosa ciudad universitaria cerca de Stuttgart, aún más hacia el sur. Una tranquila y pequeña ciudad a la orilla de un tranquilo río que es el Neckar. Hölderlin, quien venía de una ancestral familia de pastores luteranos, había nacido en 1770, son sus 250 años, en una pequeña ciudad también a la orilla del Neckar que se llama Laufen. Es el mayor de un grupo de amigos y compañeros de internado en este seminario luterano, entre ellos Schelling, también un gran poeta, un gran filósofo, bastante conocido, muy importante en la historia del idealismo alemán, que en ese entonces, cuando estaba en el internado, era el menor de este grupo de amigos, apenas un muchacho frágil, pequeño, en ese entonces con 15 años de edad, pero de enorme y precoz talento. También Hegel, huraño, algo tartamudo entonces y vehemente, y era conocido como el jacobino del grupo. Jacobino es por todo el contexto temporal, histórico, es el contexto alrededor de la Revolución Francesa. Y estos muchachos estaban enfervorizados con lo que sucede más allá del río Rin. Schelling, por ejemplo, va a traducir la Marsellesa y la van a cantar al costado del río en la noche, se cuenta, se dice. Además, están otros nombres menos conocidos como Neufer, Magenau, y con todos ellos formará una alianza poética y compartirán lecturas. ¿Qué leen estos muchachos? Los poemas de Schubert, Matthison, son 2 nombres muy poco conocidos ahora, pero entonces bastante populares. Ambos, Schubert y Matthison, asociados con el entonces Sturm und Drang, ese movimiento prerromántico. También leen a Schiller y leen a 2 filósofos. A Kant, a quien veneran, había una especie de cantomanía en ese entonces en Tübingen, y al que Hölderlin, a Kant, lo describe como el Moisés de nuestra nación. Se lo dice en una carta a su hermano. Y según cual Moisés, Kant, estos muchachos lo creían así, va a llevar a esta nueva generación de la esclavitud a la tierra prometida, atravesando el desierto y separando los mares.
y el segundo filósofo, para ellos también, casi divinizado, es Rousseau, como profeta de la revolución. Este es, pues, el joven poeta y su entorno, y según sus compañeros del seminario del Stift, Hölderlin era el más brillante, el más noble, la mayor promesa poética de su generación. La obra poética de Hölderlin puede dividirse de la siguiente manera. Primero, cronológicamente, los poemas de juventud de 1789 a 1794, y de aquí, en lo que yo conozco, recomiendo uno en particular que se llama Das Schicksal, el destino, donde apela Hölderlin al genio griego, al entusiasmo, a esa manía que se decía vinculada con el poeta desde Platón, esa necesaria comunión como destino, con lo divino como destino del poeta, según la traducción, la influencia de la traducción que en ese entonces estaba haciendo el joven Schelling de ese pequeño diálogo de Platón que se llama Elión. Luego, el llamado ciclo de Hiperión, que va de 1794 a 1799, hasta la publicación de la segunda parte, que es esta gran novela epistolar que elabora y que lo lleva a ser reconocido en su época. Llega a captar el Hiperión la atención de Friedrich Schlegel, de Franz Brentano, pero especialmente de Schiller, quien publica un fragmento en su revista Thalía, y de ahí la admiración por este joven poeta se hace más grande. Goethe nunca lo vio tan bien, Instituto Goethe, pero Goethe nunca lo vio tan bien, tan cercano a Hölderlin. Luego, tenemos el periodo de las odas e himnos, de 1799 a 1802, de donde recomiendo, por ejemplo, Ganímedes y Mitad de la vida. Tenemos el periodo de las grandes elegías, de 1800 a 1801, donde encontramos nuestro poema elegido, Pan y Vino, pero también dos más que recomiendo, El Archipiélago, que fue lo primero que yo leí de Hölderlin en una edición de Alianza Editorial pequeña, delgada, y desde los primeros versos, sin haber puesto antes suficiente atención, era un nombre entre otros, estaba empezando yo a leer poesía, todavía recién escribía un poco y escribía mal, entonces, bueno, no sé si después escribí mejor, pero en todo caso recién empezaba, y El Archipiélago me cogió de la yugular y hasta ahora me sigue pareciendo extraordinario. Y la otra elegía es Los Lamentos de Menón por Diotima. Después viene la época de los grandes himnos en estilo pindárico, una gran especie de momento de revelación para Hölderlin, de meterse de lleno con Píndaro, lo tradujo y también escribió himnos en estilo pindárico, de 1800 a 1803 este periodo, y donde se ha destacado y se ha estudiado bastante aquel llamado Vivem am Feiertag, como en un día de fiesta. Hay dos más altamente recomendables que se llaman Patmos y Errin. Luego, también me es importante, como parte de esta presentación general de este gran poeta, que no le perdamos de vista a sus traducciones de Sófocles, al Edipo Rey y la Antígona, que se van traduciendo, las va traduciendo mientras va componiendo la escritura tanto del Hiperión como los grandes himnos, las elegías, y estas traducciones empezaron en 1796, fueron publicadas en 1804, hay toda una reflexión de Hölderlin sobre el sentido de lo trágico en Sófocles, y cuando las publicó en 1804 fueron demolidas, literalmente demolidas por la crítica de su época, en especial por el círculo de Goethe, pero también menospreciadas por Schelling y por Hegel, porque las consideraban estas traducciones como ya manifestaciones visibles de del deterioro mental de Hölderlin. Y hablando pues de este deterioro mental, la última parte, esta tipificación, periodificación de su obra, que les recomiendo prestar atención para ir conociendo cada vez más a Hölderlin, son los fragmentos y poemas de su ciclo de regreso en Tübingen, como huésped, esta es una parte generosa de la historia que la mencionaré después, del noble y generoso Ernst Zimmer, que es un carpintero y que era lector de Hölderlin, y que lo acoge en su familia desde 1807, cuando puede sacarlo en verdad,
del hospital psiquiátrico donde estaban y donde él y su familia lo cuidarán hasta su muerte el 7 de junio de 1843 a las 11 de la noche. Y de esta última época, de estos poemas llamados poemas de la locura, recomiendo en verdad que no se queden en los breves fragmentos tardíos que firma bajo el extraño nombre de Scardanelli, sino les recomiendo uno en particular, muy lúcido en verdad. Este estereotipo del poeta loco, en este caso es un poema absolutamente lúcido, compuesto en alianza con su recuerdo de Suzette Gontard, y es ella quien asume la voz poética en el poema, jugando con la voz de Diotima en el Hiperión, en la parte final de esta novela, cuando ella se despide del protagonista de Hiperión, y este conmovedor y muy lúcido poema lleva por título Wenn aus der Ferne, si desde lejos. Probablemente escrito entre 1808 y 1809, pero en verdad imposible de datar con precisión cuándo fue escrito. Entonces esta ha sido una presentación muy general de los periodos en la obra de Hölderlin, y tal como lo prometí, vamos a pasar a las siguientes partes, empezando por la ardiente palabra. Esta expresión, la ardiente palabra, se encuentra en la segunda estrofa de Pan y Vino, das strömende Wort. La palabra, traducida, la palabra impetuosa, ¿no? Strom, corriente, ¿no? Corriente de río. La palabra impetuosa, la palabra que brota como una corriente, la ardiente palabra. ¿Qué revelan las palabras del poeta? ¿En qué cree? ¿En qué cree Friedrich Hölderlin? Esta es una pregunta muy amplia y esta es una conferencia inaugural. Espero que se vaya respondiendo, tal como lo dijo Rüdiger, con las siguientes conferencias, y que se vaya desplegando en las siguientes semanas también, y con los podcasts de la mano de estos geniales Josimar Castilla y Arturo Rivas, que lo están elaborando. ¿En qué cree Hölderlin? Espero que se vaya desenvolviendo poco a poco mientras estemos con este ciclo de conferencias. Yo lo que voy a hacer es incitarlas con un par de referencias. Los voy a incitar con los escritos sobre una nueva mitología poética que él escribía, Hölderlin, con Hegel y con Schelling, probablemente en la Pascua de 1796, y que este texto manuscrito fue redactado probablemente a finales de abril, coincidiendo con una visita de Schelling a Hölderlin en Frankfurt. Y también los voy a incitar con algunos apuntes tomados del Hiperión, con algunos otros apuntes tomados de sus cartas, y finalmente con el análisis de la gran elegía Pan y Vino. Voy a empezar con el manuscrito conocido como el primer programa de un sistema del idealismo alemán, Das älteste System des deutschen Idealismus. Ese no es el título, sino que es el título por el cual se le conoce. En realidad son 2 páginas que tienen la forma de un manifiesto, una declaración de principios de estos jóvenes, que nos incita a concebir que la poesía, la gran tarea, ¿no? La poesía, una renovada fe en lo poético, la poesía debe volver a convertirse en maestra de la humanidad. Debe volver, según ellos, a ser lo que fue antes de Platón, tal como fue en Homero, la representación del mundo y del ser humano dentro del mundo en la palabra del poeta. El fulgor de la esperanza de una reconciliación poética con la totalidad, con lo divino, debe convertirse en realidad. Y para ello, se dice, se necesita una nueva mitología que hay que construir. Hay una tarea que ellos quieren emprender, construir una nueva mitología para reconciliar al ser humano escindido, alienado por la razón, reconciliarlo con la naturaleza, con el todo. Una revolución, por lo tanto, de los sentidos y también una revolución de las convicciones. Hay un nuevo ser humano que tiene que construirse. La Revolución Francesa está ahí al costado, ¿no? Y eso lo declara Hölderlin en una carta a Schiller el 4 de septiembre de 1795, previa a la redacción de este manifiesto. Y en esa carta dice: busco desarrollar la idea de un programa infinito en la filosofía, una que reúna al sujeto con el objeto en un absoluto, a través de la intuición intelectual, nunca plena, sino siempre infinitamente en movimiento, una aproximación infinita, como la del cuadrado al círculo. Ahí cierra la cita.
Claramente estamos con esta declaración ante una asíntota, es decir, una referencia a algo que no tiene coincidencia, literalmente asíntota, que no cae, que no se encuentra nunca, como una recta que a medida que se prolonga de manera indefinida tiende a acercarse a una curva, aunque sin poder alcanzar a hallarla. Y por ello, propiamente la expresión que utiliza Hölderlin, una aproximación infinita, es decir, un imposible lógico, pero una posibilidad poética. Para Hölderlin, sin embargo, en este momento de su vida, el destino del poeta no puede quedar solo en palabras. Tiene este ímpetu, tiene este patos, este entusiasmo, pero no es solamente para él el entusiasmo de la palabra. El entusiasmo de la palabra tiene que hacerse realidad, tiene que hacerse acción, tiene que hacerse vida. Para él la poesía debe también revelar la acción de vida. El poeta es un mediador, lo señala continuamente. El poeta es el puente entre la revelación en la palabra y su realización en la vida. Ahora bien, mientras va viviendo, mientras va confrontándose, viviendo con la esperanza de la palabra del poeta, la ardiente palabra, mientras va viviendo, se va confrontando también con la medida de posibilidad de lo real. Y entonces aparecen preguntas como si están dispuestos, si estamos dispuestos los seres humanos a vivir en poesía. Aún más, si estamos dispuestos a reconciliar en una gran transformación de vida la verdad con la belleza, con la armonía, con la totalidad, que es como el eco del viejo ideal griego, ¿no? Y se pregunta si están dispuestos los alemanes, es decir, quienes viven con él. El destino del poeta en Hölderlin estará en confrontar esta idealidad buscada con la pérdida de ella en un presente, dicho, ausente de dioses. Un presente desvalido, es decir, desprovisto de valor. Un presente seco, lógico, enajenado por la razón, vacío y por tanto carente de dioses. Ahí aparecen lo que se llaman también las disonancias en Hölderlin. Esta última afirmación, este encuentro con la realidad, esta confrontación, este choque de el entusiasmo con lo que encuentra en el mundo, nos encadena con el Hiperión, que es otra de las incitaciones que les dije que les iba a traer. Hiperión, como novela, es una novela epistolar dividida en 2 tomos. Hiperión, como personaje de la novela, es un hombre de acción, es un entusiasta, un rebelde, un revolucionario. En la ficción, en la novela, es un luchador en las guerras de liberación de Grecia contra los turcos, pero la historia del Hiperión, la historia del drama, lo que nos cuenta es de su caída, de cómo los sueños se desvanecen, de la progresiva frustración, de las continuas renuncias a los sueños, del decaimiento, del entusiasmo, de la pérdida, de la muerte. Hiperión se presenta como un educador del pueblo, a la manera de Rousseau. Pero el subtítulo del texto es revelador. El título es Hiperión o el eremita en Grecia. Y este subtítulo, les digo, refleja el tono de la obra. Un eremita difícilmente puede educar a un pueblo. Es pues la historia de una decepción, el Hiperión. Una decepción, si la leen o si la han leído, una decepción con un contenido muy lírico, con un alto contenido lírico, por momentos desgarrador, muy entusiasta, quizás para algunos lectores contemporáneos demasiado entusiasta. Pero es una decepción, es un entusiasmo que se convierte en decepción. Finalmente, tras la despedida y la muerte de Diotima, la parte final, la carta que lee Hiperión como despedida de su Diotima, hay 2 momentos aquí, cuando deciden separarse, cuando ella decide dejarlo ir y después cuando le cuenta que está muriendo. Tras la despedida y la muerte de Diotima, el adiós de sus camaradas y amigos, el poeta admite su destino y lamenta cómo su pueblo está lejos, muy lejos de la idealidad griega. Y aquí su pueblo directamente son los alemanes. Hay unas páginas finales donde la imagen que da de lo que, según él, es el estado actual del espíritu alemán, es como para leerles. No les voy a decir en este momento lo que está ahí, es para que ustedes lo lean.
esto es un texto escrito hacia finales de la década del 90, del 1700. Está dentro de los sucesos que también ha vivido él en Frankfurt, las experiencias de la entrada de las tropas francesas en todo lo que es la parte oeste de Alemania, la transformación que tendría que venir y no vino, y la recepción de las ideas republicanas y revolucionarias francesas en el entorno de la sociedad del sur de Alemania, en Suabia, pero también en la zona de Frankfurt, sobre todo en Frankfurt, en su experiencia de trabajo como preceptor en la casa del banquero Gontard. Su pueblo está muy lejos de la idealidad griega, lejos de la belleza, por tanto, lejos de la verdad, lejos de la armonía. La ardiente palabra alcanza solo una ánfora seca y vacía donde escanciarse. Y de ahí paso, esa es una carta, la anterior que leyeron, la carta a Schiller, les dije, y de ahí paso a las quebradas experiencias. Y les dije que eran 3 las quebradas experiencias. La de Diotima, la de Suset y la de Autenried. Empecemos. Diotima es el personaje central del banquete de Platón. Quien ha leído el banquete encuentra pues a esta sacerdotisa de Mantinea, que es la que le instruye a Sócrates en, digamos, los secretos del amor. ¿Qué cosas son los secretos del amor en el banquete? Es el entendimiento claro que a la Afrodita vulgar debe sucederle una Afrodita celeste, que el deseo del amor carnal debe transfigurarse en un deseo de conocimiento. Diotima es este personaje central del banquete de Platón, esa sacerdotisa que lo convence del sentido filosófico del amor, la aspiración a la unión con el saber más alto, es un Eros transfigurado, el que está en este diálogo de Platón por boca de Sócrates, que a su vez transmite lo que ha aprendido de Diotima, y este Eros, como forma pura y sublimada del deseo erótico. Se trata de la transfiguración del deseo carnal en deseo espiritual. La Diotima del Hiperión no es tanto así. Es la llama de amor que resplandece, que se aleja y que muere. La Diotima de Hölderlin, ya no el Hiperión, sino la de Hölderlin, es Suzette Gontard, la esposa de su empleador, el banquero Jacob Friedrich Gontard. Hölderlin es el preceptor, como les dije, de sus hijos. Y con ella tiene un romance. Con ella y los hijos salen de Frankfurt hacia Kassel cuando las tropas francesas ocupan la ciudad de Frankfurt. El esposo, el banquero, se queda en Frankfurt, y el lema del banco era dejar hacer. Con ella, en esta huida de Frankfurt para escapar de la guerra, con ella pasa un verano de poesía en compañía del poeta Wilhelm Heinze, a quien estará dedicado Pan y Vino. Con ella regresa a Frankfurt, donde todo ha cambiado y donde pronto se dará cuenta de que ese no es su mundo y que será expulsado de ese mundo. Este es el primer quiebre y su despedida de Frankfurt. Hölderlin vivirá un tiempo en Homburg, en Bad Homburg, que es un sitio a las afueras de Frankfurt, en casa de su amigo Isaac von Sinclair, que era un funcionario del barón de Homburg, y desde allí hasta Frankfurt, si se van caminando en algún momento, como lo hacía Hölderlin, de allí hasta Frankfurt son 3 horas a pie. Y Hölderlin las hacía una vez al mes para ver desde lejos a Suzette. En la segunda parte del Hiperión, que se termina publicando en 1797, Diotima se despide del personaje principal y fallece. Hölderlin le cuenta en la correspondencia a Suzette que tenía que ser así, que ella tenía que morir. Esta segunda parte de la novela se publica en 1797, como les dije, 2 años después de la aparición de la primera, 2 años después de aquel verano en Kassel. Segundo quiebre, Suzette. Hacia la mitad de mayo de 1802, y sin una evidencia que lo permita aclarar, Hölderlin, después de Frankfurt, esta experiencia que tuvo como preceptor en Frankfurt, la repite como preceptor en otras partes, en Suiza, en otras ciudades, no muchas, en verdad, y no dura mucho en ningún sitio, hasta que recibe un encargo de ser preceptor, pero ya no en Alemania, sino en Bordeaux, en la costa atlántica francesa. Y se va hasta allá. Llega muy bien, se instala, todo funciona muy bien.
1801, finales, principios de 1802, y hacia la mitad de mayo de 1802, cuando estaba yendo todo bien. Su espíritu estaba saludable, la zona le había caído muy bien a su salud. Hacia mitad de mayo de 1802, y sin una evidencia que lo permita aclarar, Hölderlin deja Bordeaux. No hay registro de una disputa con el cónsul, que es su empleador, Daniel Christoph Mayer. Tampoco hay señales de una reciente crisis nerviosa, porque él va adelantando también en su correspondencia cuando está en momentos de, se llamaba entonces melancolía. A principios de mayo, lo que al parecer sucedió es que recibe una carta de Suzette, donde ella le informa que está en su lecho de muerte, como Diotima en el Hiperión. No hay registro de esa carta, la carta se ha perdido. Hölderlin sale a su encuentro, y de ahí en adelante ya no será tutor de nadie más, probablemente tampoco de sí mismo. No hay rastro de la carta. El poeta toma la ruta de correo hacia París, caminando. Angoulême, Poitiers, Tours, Orléans van quedando una tras otra en el camino. Hacia fines de mayo llega a París y nadie sabe de su estancia allí, salvo al parecer que visita la colección de estatuas griegas en el Louvre. El 7 de junio, 3 semanas después, consigue una visa en Estrasburgo para cruzar la frontera, cruza el Rin por la ciudad de Kehl, aparece unas semanas después en casa del poeta Friedrich von Matison, parado en el vestíbulo de la casa, pálido como un muerto, desnutrido, los ojos desorbitados, con el cabello largo, revuelto, la barba crecida y vestido como un vagabundo. Tras unos días de reposo, parte a casa de su madre en Nürtingen. El rol de la madre aquí es importante, hay quienes lo han seguido para entender qué cosa pasaba en el equilibrio emocional de Hölderlin. Pasa unos días en la casa de su madre para recuperarse, se recupera lentamente hasta que el 30 de junio le comunican la muerte de Suzette Gontard, su Diotima. De esas semanas de junio, en verdad, de esas 3 semanas de junio, desde que cruza el Rin hasta que se cuenta que recibe la noticia de la muerte de Suzette, no se sabe nada. ¿Qué pasó en esas 3 semanas? Él nunca dijo nada, el hermano en algún momento señala que eso jamás lo contó ni siquiera en privado y que prefería guardárselo solamente para él. No dijo nada, pero algo también en él había muerto, algo adentro. Estamos con los quiebres, estamos todavía con el personaje antes de pasar al análisis de un poema. El tercer quiebre no será una muerte en la poesía, ni una muerte en el alma, sino en el cuerpo. Se trata de su estadía en el hospital psiquiátrico del doctor Ferdinand Autenrieth en Tübingen. ¿Qué pasó? Hacia fines de 1805, su amigo Sinclair es implicado en un complot republicano para asesinar al príncipe elector de Württemberg. Sinclair había seguido asistiendo, igual que estos jóvenes cuando eran seminaristas en Tübingen. Él había continuado políticamente siguiendo la esperanza de un futuro republicano. Y es cierto que en algún momento tomó consistencia en las amistades alrededor de Sinclair la idea de un golpe de Estado, ¿no? Pero todo eso se desvanece, él es investigado, es arrestado, y Hölderlin, que vivía con él, porque Sinclair siempre fue el amigo probablemente más generoso que tuvo Hölderlin, lo alojaba en su casa, lo cuidaba, y Hölderlin, que vivía con él, es sospechoso de ser su cómplice. Sinclair es arrestado, Hölderlin se queda en la casa de Sinclair, y el barón de Homburg, que le tenía una estima particular, especialmente una de sus hijas, consigue que se le declare mentalmente insano. Hay un certificado médico que habla de la incapacidad mental del poeta. Entonces no es arrestado. Pero el 11 de septiembre de ese año, o sea, ya bastantes meses después del arresto de Sinclair, una ambulancia lo saca de su casa en Homburg y es llevado a la fuerza hacia Tübingen con el conocimiento y con el permiso de su madre. En la clínica del profesor Autenrieth es doblegado física y mentalmente. Cualquiera de ustedes que tenga interés en conocer el tratamiento psiquiátrico a pacientes declarados pues insanos, se topará con una realidad muy dura de la manera como eran tratados entonces.
privado de su razón, probablemente bajo la consideración de que sin razón somos animales, privados de su razón eran tratados en condiciones bastante deplorables. Es doblegado, Hölderlin es doblegado física y mentalmente. Usa constantemente una camisa de fuerza. Se cuenta que gritaba todo el día. Se le coloca una máscara de cuero y le dan, para calmarlo, veladona, que es un opiáceo. Y le dan también digitalis, que es una planta para controlar el latido acelerado del corazón, la arritmia. Y también le dan cantaridina, que es una planta cuyo polvo se usaba como afrodisíaco entonces, y que ahora ese polvo se usa para tratar verrugas. Entonces se usaba para, ante la depresión, excitar, es decir, levantar el ánimo. Pero tanto la cantaridina como el digitalis son hierbas tóxicas. Entonces la pasa muy mal Hölderlin y todo en él se deteriora. Son 7 meses los que él pasa en la clínica, encerrado, hasta que lo declaran mentalmente insano e incurable. El doctor Autenrieth le da 3 años de vida máximo, así se lo cuenta en una carta a su madre. Y es aquí, en este momento donde perdía la esperanza en la recuperación del poeta, entra en juego el alma noble de Ernst Zimmer, que era el carpintero al que la clínica llamaba para hacer trabajos de reparación en el inmueble, y da la casualidad, en este caso generosa casualidad, de que Ernst Zimmer era un lector de Hölderlin, era un lector del Hiperión de Hölderlin. Y este carpintero convence al doctor Autenrieth y convence a la madre de Hölderlin para acoger en su casa al poeta. Nada se pierde, porque Hölderlin ya era un caso perdido. Y en la casa del carpintero reserva un cuarto con vista al Neckar, el río que lo acompañó desde su infancia hasta su juventud. Y esta es la casa donde vivió la mitad de su vida. En el verano de 1807, que es cuando sucede esto, Hölderlin tiene 36 años y vivió hasta 1843. Saquen su cuenta cuánto tiempo vivió. Allí, en lo que están viendo, en esa casa amarilla, él vivió en el segundo piso de la torre que da directamente al río, la que están viendo como imagen en la parte de abajo. Ahora, Hölderlin es un eremita, como Hiperión. Un eremita en verdad, un eremita en Suabia. Y unos versos de la Antígona que él traduce pueden ser precisos aquí. Ni entre los mortales, ni entre los muertos, sin los vivos y sin los muertos, alejado de mis seres queridos, viviendo en el desierto de los muertos, desciendo. Ahí están las 3 experiencias. Y con esta primera parte dedicada al personaje, en esta primera conferencia, como un primer acercamiento a quien nos va a acompañar durante un mes en conmemoración a sus 250 años, había considerado pertinente primero presentarlo. Y ahora, como parte de la presentación, vamos a presentar al poeta a través del análisis de su poesía. Y he escogido, como les dije, la elegía Pan y Vino. Te vamos a hablar ahora ya en otro lenguaje que tiene que ver más con el análisis de la obra. El Hiperión, al que me referió muy brevemente, le ha dado a Hölderlin el reconocimiento de Schiller y su acceso al círculo poético de Jena. En verdad no es poco. O sea, llegar a escucha de Schiller, que Schiller arregle una cita con Goethe para presentarla a Hölderlin. Se cuenta que Hölderlin llega a la cita, como era, en verdad, bastante tímido, y Schiller lo hace pasar a su casa. Goethe estaba esperando en un salón al costado. Estaba en penumbra el salón, hasta donde recuerdo. Y Hölderlin entra a ese salón pensando que no había nadie y se pone a conversar con Schiller, totalmente nervioso, excitado, porque se iba a encontrar con Goethe y Goethe ya estaba ahí. Pero bueno, el reconocimiento a Hölderlin por parte de Schiller fue sincero, fue como parte de esa atención que tienen los poetas reconocidos a los poetas jóvenes. Cuando les entregan, les mandan sus versos, sus poemas.
Pues tenía este reconocimiento, todavía pequeño, pero de la mano, pues, de un grande de la poesía alemana. Pero eso es poco, no será suficiente. Hölderlin tiene una ambición mayor, como la vimos en la primera parte. La composición de las grandes elegías, entre ellas Brot und Wein, Pan y Vino, marcará una fase creativa intensa. Estamos hablando de 1800, 1801, en la fase siguiente a su salida de Frankfurt. Una suerte de pedido expreso de salvación, explícito de salvación a través de las palabras, en verdad, y expresará la inadecuación de su poesía con el círculo de poetas alrededor de Goethe y de Schiller. Hölderlin descansaba bastante en el apoyo que podría recibir de Schiller, pero no llegó a consolidarse este vínculo. Schiller lo acogió, fue amistoso, fue generoso durante un tiempo con él, pero después se fue apagando esa cercanía y los intentos de Hölderlin por mantener el vínculo con Schiller se fueron enfriando. Estamos entonces con la elegía. Los primeros esbozos los escribe hacia fines de 1796, durante su estadía en Homburg, cerca de Frankfurt. 1796 es justo el momento donde él está regresando de ese verano en Kassel. Escribe, por lo tanto, los primeros versos de Pan y Vino en un torbellino emocional. Literariamente son concebidos como una reacción contra las senias que escribieron Schiller y Goethe, que eran elegías también, y que habían aparecido en un almanaque de poesías, en una antología de poesías de ese mismo año, 1796. Desconoce en la composición en los primeros momentos de composición de la elegía, de Pan y Vino, desconoce el consejo de Schiller y de Goethe también, de Goethe a través de Schiller en realidad, de escribir poemas cortos y no largos. Pero como pudimos ver en la primera parte, lo que quiere Hölderlin es apresar el tiempo en conceptos, fundar una nueva mitología, pero esta vez, en 1800, 1801, con menos entusiasmo que cuando redactó ese manifiesto con Schelling y con Hegel. Sin el entusiasmo de años pasados, sino con la distancia de saber que no son tiempos propicios, que ya no son tiempos propicios para la poesía. Se pregunta, por tanto, en Pan y Vino, en Brot und Wein, se pregunta, por tanto, ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Aquello que Arturo leyó al comienzo de este ciclo de conferencias y que es el leitmotiv del concurso de ensayos con los que Rüdiger y nosotros iniciamos, el Goethe y la Universidad Católica, este ciclo, este año, en conmemoración de Hölderlin. ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? O sea, me dejó también en ese momento, en febrero, enero, cuando comenzamos a concebir lo que venía, no sabíamos que iba a ser, en verdad, además, un tiempo de penuria real para nosotros. Wozu den Dichter in dürftiger Zeit? ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? La respuesta ya no es porque la poesía debe volver a ser la maestra de la humanidad. Eso había sido unos 7, 8 años antes. La respuesta tendría que ser que la poesía, en 1800, 1801, debe hacernos posible la espera. ¿Por qué escribe bajo la forma de una elegía? En la antigüedad clásica griega, la elegía tenía dos usos, como lamento y como expresión social de sentimientos. La primera, como lamento, se expresa a través de la elegía trenética, la expresión del lamento por una pérdida con la finalidad de consolación. La segunda, como expresión social de sentimientos, a través de la elegía simposiaca, que es la expresión de amores, de alegrías, de convicciones en un ambiente conversacional y distendido. Las elegías de Schiller y de Goethe son del segundo tipo, más simposiacas, influenciadas por la tradición latina de Propercio, de Marcial. Y las de Hölderlin, las que él comienza a escribir, son una mezcla de ambas, de la trenética y de la simposiaca. Él fusiona ambas formas antiguas de expresión elegíaca. En una carta a su amigo Christian Ludwig Neufert de 1799, la carta compara la elegía a la tragedia. La distingue en relación, sin embargo, con el uso de lo ocasional. Mientras en la tragedia lo ocasional no tiene importancia, en la elegía lo accidental se emplea con severa prudencia. Lo ocasional, es decir, el lugar y el tiempo de la experiencia,
debe ser significativo y no anecdótico. Implica una reflexión poética relevante. La elegía que vamos a leer es justamente eso. Es lo ocasional significativo. Implica una reflexión poética relevante sobre lo vivido en un momento. Si para Hölderlin lo lírico es la expresión de lo particular y actual, lo épico de la expresión de un pasado memorable y la tragedia es la comunión de ambos, entonces la elegía es la manera de volver presente lo pasado. Las formas elegíacas de Schiller y Goethe no alcanzan a realizar este ideal, según Hölderlin. El yo poético de Schiller se mantiene abstracto o alegórico, el de Goethe es decididamente intimista, sobre todo en las elegías romanas. Hölderlin lamenta el estado actual de Europa. Lo lamenta profundamente. Busca renovarlo y congraciarlo con los dioses idos. Busca convocarlos y conjurarlos en el tiempo suspendido de la noche, porque para eso están los poetas. Entonces, Brot und Wein es la respuesta a las elegías de Schiller y de Goethe. La elegía la terminó en el invierno de 1800-1801 y quedan registros de 3 manuscritos de Brot und Wein, de pan y vino. Un esbozo, H1, con el título El dios del vino, a Heinze, la empezó a escribir, si recuerdan, en 1796, justo después de ese verano en Kassel, quien los recibe en la casa donde pasan este verano para escapar de la guerra en Frankfurt, quien los recibe, quien los cuida, con quien pasan el verano, es este poeta Wilhelm Heinze. A él está dedicada la elegía. La primera versión en limpio, H2, con algunas modificaciones, y la segunda versión con algunas modificaciones tardías, Hölderlin seguirá trabajando en el poema en los espacios de lucidez que la vida le permite, la seguirá trabajando, entre Nürtingen, en Bad Homburg y Stuttgart, y a principios de 1804, luego de finalizar sus traducciones de Sófocles, hay una revisión completa del manuscrito. Hacia la mitad de junio de este año, 1804, estamos hablando que empieza en 1796, estamos en 1804, entrega el texto a su amigo Leo von Seckendorf, quien lo publica en 1807. Ya Hölderlin nunca supo de esta publicación porque ya estaba internado. A Seckendorf le debemos la ocurrencia de publicar por separado la primera estrofa bajo el título de La Noche, que es lo que vamos al final a ver de manera completa. Die Nacht, de la cual Clemens Brentano dirá en 1816 que es el mejor poema que conoce en su vida. Y Hermann Hesse dirá también, luego de leerla en un libro de texto escolar, que en ese momento descubrió que tenía que ser poeta. A esta estrofa le dedicaremos nuestra atención final en esta conferencia. La noche es un tiempo intermedio, ese es el leitmotiv de Pan y Vino, es el tiempo de la espera y el tiempo de la preparación. La elegía, Pan y Vino, está compuesta de tríadas en todos sus movimientos. En las estrofas, 3 por 3 estrofas, en total son 9, son 3 por 3 estrofas. A su vez, cada estrofa está compuesta de tríadas, 3 por 3 dísticos, es decir, la unión de 2 versos distintos, un hexámetro y un pentámetro. Esta forma triádica, 3 registro en todo, 3 por 3, constituye a su vez arquitectónicamente la estructura de una poetología dialéctica. Tomemos la primera estrofa como ejemplo de esta poesía, de esta poetología dialéctica. La estructura triádica se construye así. Visual, primero, el apaciguamiento del día. En alemán, este primer verso, perdonen, mi fonética alemana siempre ha sido muy mala, ¿ya? Incluso cuando viví en Alemania, era muy mala. Dicen que eso no va a mejorar, mi fonética es muy mala. Pero los versos en alemán son estupendos, de verdad. O sea, la música es algo que no puedo dejar de... No, le podría pedir a Rudiger que lo diga, pero no lo va a hacer. Entonces lo voy a decir yo y me perdonarán. Visual, decíamos, la estructura triádica se construye así, visual, el apaciguamiento del día. Ringsum ruhet die Stadt, still wird die erleuchtete Gasse. Y la traducción que me he atrevido a hacer, me ha ayudado de unas traducciones en castellano, no he encontrado ninguna que me guste tanto, en verdad, como para asumirla como mía. Entonces la traducción que tengo es alrededor
la ciudad reposa. Callada se aquieta la iluminada calle. El primero, lo visual. Después lo acústico, la presencia de la noche. Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten. Traducción, lejana música de cuerdas se oye desde los jardines. Asombro, una lejana música de cuerdas se escucha desde los jardines. Luego, asombro, la animación de la noche. Dice, jetzt auch kommet ein Weh und regt die Gipfel des Hains auf. Sie und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, kommen geheim nun auch. Die schwärmerische, die Nacht kommt. Pero una lejana música de cuerdas se escucha desde los jardines. Mira, la silueta de nuestro planeta, la hermosa luna, viene también en secreto. La entusiasta, la noche viene. La primera estrofa describe, por tanto, y presenta el aspecto sensible de la noche. ¿No? Hemos visto cómo este movimiento que va con esta primera estrofa, que los tenemos ahí marcados como visual, acústico y el asombro. La primera estrofa describe y presenta el aspecto sensible de la noche, una ocasión que no es anecdótica, sino que es plena de significado y que sigue el movimiento dialéctico de apaciguamiento, distanciamiento, asombro, que prepara como superación la venida de la noche espiritual. El primer manuscrito, este H1, tiene el título de El dios del vino, a Heinze. Esto lo vuelvo a repetir porque con ello sabemos que la figura de Dionisos juega un rol central en el poema y con él también la noche. No solo él es nombrado, también se nombra a Cristo, es Dioniso y es Cristo. Cristo es llamado el Sirio, el callado genio. Ambos tienen algo en común. Ambos representan el mito del renacimiento, del volver. Cristo está consagrado al día, Dionisos a la noche. Ambos representan también la reconciliación. Cristo reconcilia a la humanidad con lo divino, con Dios. Dionisos reconcilia la humanidad con la naturaleza. La reconciliación, sin embargo, actúa de manera distinta. Cristo apacigua nuestra alma y nos da la paz. Dionisos activa nuestros sentidos y nos despierta el asombro. El título final reúne ambos aspectos, pan y vino. El pan como fruto del trabajo del día y el vino como símbolo de la noche. La noche, empero, gobierna. Es la figura central del poema. La noche del alma, la solitaria luz que nos dispone al sueño. La vigilia nocturna del poeta que sucede al esfuerzo del día. La preparación de lo venidero, con una frágil luz de esperanza. Lo venidero. El día ha terminado y la noche toma su lugar. Esto es, el tiempo del apaciguamiento, del descanso y de la preparación del cuerpo y del alma para el siguiente día. La noche es el tiempo entre los días y los seres humanos regresan a casa. Tomemos la situación en un plano simbólico, y ya no cotidiano, pues para eso están los poetas. Metafóricamente es el contraste entre la luz y la oscuridad, y los seres humanos nos ocultamos a la noche. Cerramos los ojos y descansamos hasta esperar el día. La noche, sin embargo, tiene una luz especial para quien permanece despierto. Para eso están los poetas. La primera estrofa nos prepara para ello. La luz de la luna invita al sueño poético, es decir, invita al asombro. Abrimos los ojos al asombro. Y quien ha leído Heráclito entiende. Abrimos los ojos al asombro, despertamos. Las primeras 3 estrofas presentan la primera unidad del poema, la consideración del tiempo de la noche. La noche despierta, nos lleva a la memoria de los tiempos, al fondo visible del alma, a la sagrada memoria que nos conecta con los dioses, a Grecia, finalmente, en el lenguaje de Hölderlin. Las estrofas 4, 5 y 6 muestran el ciclo de la primera aparición de Dios a los seres humanos y su claudicación, una historia poética de invitación y renuncia. Estos 2 aspectos de la invitación y renuncia a los dioses son referidos bajo los nombres de Grecia y Hespérides. Es la historia de un olvido. No todo, sin embargo, está perdido en el poema, en la narrativa del poema. Los dioses habitan un mundo distinto. Así empieza la tercera unidad del poema, las estrofas 7, 8 y 9. Eran 9 estrofas, les dije al comienzo.
Las estrofas 7, 8 y 9 cierran el ciclo. La significación de la noche, la escondida fiesta de los dioses en Grecia, la espera de una nueva celebración, Hespérides, nuestro tiempo histórico intermedio. Cristo cierra la fiesta divina y los dioses abandonan el mundo. Solo ocasionalmente soporta el ser humano su presencia. El extravío, la necesidad y la noche son experiencias propicias para acercarnos a lo divino. ¿Por qué? ¿Y por qué además poetas en tiempos de penuria? Heinze, a quien dedica el poema, sabía la respuesta. Hölderlin la había vivido con él en el verano en Kassel, junto con Suzette. Los poetas son sacerdotes del dios del vino y la noche es su templo. Cristo cerró la fiesta, pero dejó la señal: pan y vino. El pan como símbolo del fruto del trabajo de la tierra y bendición del día, el vino es un fruto de la noche y es el regalo del Dios que truena. Reconcilia el día con la noche y acerca lo humano a lo divino. El poeta debe aprender a escuchar la señal. Para nosotros, seres finitos que habitamos la oscuridad, los poetas son los ojos claros de la noche. La infinitud representan la claridad en el tiempo intermedio de la oscuridad. Son los frutos de Hesperie. Por ellos, nuestro mundo no está completamente despojado de lo divino, ni abandonado por ellos. Por ellos hay luz, mientras dure el entusiasmo. La noche. La noche es el contrapunto absoluto del día. Es la que no tiene contornos en la oscuridad, donde se pierden los límites. Es la desconocida y extraña. Es el comienzo, el origen, la incierta. Un abismo oscuro, como la llama Herder, un gran referente para Hölderlin, para Hegel también cuando eran estudiantes en Tübingen. En contrapunto con el día, la noche es también la calma y la que nos prepara para la consideración de la finitud de nuestras vidas, nuestro saber y representaciones de lo real. Tal es la influencia que causó también en Hölderlin la lectura de las elegías de un poeta inglés de 1700, de la mitad de 1700, que es Edward Young. En este texto, The Complaint or Night Thoughts of Life, Death and Immortality. Ulrich Geier, un estudioso de Hölderlin, muy bueno, en verdad, si quieren profundizar en Hölderlin, Geier es de lo mejor que hay, denso, sí. Ulrich Geier señala: Die melancholische Nachtbegeisterung, este melancólico entusiasmo por la noche. Die Liebe zu der Schwärmerei staunenden, der gegenüber dem Licht ursprünglichen, früheren, größeren, bleibt Hölderlin treu von seiner Jugenddichtung bis in die Zeit der Gesänge. Un ratito. El amor por lo asombroso, lo sorprendente, por lo original, lo arcaico, grandioso, en oposición a la luz. Hölderlin permaneció firme en esta concepción desde su poesía temprana hasta la época de los himnos. Vamos yendo ya a la última parte. ¿Por qué le dedica el poema a Heinze? Heinze es el padre poético de Hölderlin. No lo fue Schiller, fue Heinze. Fue su maestro, Wilhelm Heinze, autor de Ardinghello, y a quien también le dedica el Rin, es el inspirador de esta mirada simposiaca al mundo griego. Dice: Nacht ist doch die schönste Beruhigung von Geschäften, wo die Fantasie die freiesten Flüge tut und der Mensch am meisten seiner selbst genießet. La noche es sin duda el más hermoso apaciguamiento, donde la fantasía elabora las alas más libres y el ser humano es capaz de disfrutar en mayor medida su mismo ser. Entonces, con estos referentes, para ir cerrando, vayamos al texto de la primera estrofa con todos estos elementos para cerrar esta presentación. Ese es el manuscrito original, esa es la letra, la caligrafía de Hölderlin. Esta es una caligrafía, un pasar en limpio los versos de 1802. Ese es el texto en alemán. Les recomiendo escuchar en este texto la versión en alemán que está, la tenía por aquí apuntada, que está se las leo, el link es www.youtube.com. Hay una versión estupenda de esta estrofa en alemán.
Y la traducción que me ha animado a hacer es esta que está aquí. Alrededor la ciudad reposa, callada se aquieta la iluminada calle, y con antorchas adornados se deslizan los carruajes. Saciados regresan los hombres al reposo en sus moradas. Alguna cabeza sensata sopesa la pérdida y la ganancia. Satisfecho en el hogar, sin vides ni flores, descansa de sus tareas el atareado mercado. Pero una lejana música de cuerdas se escucha desde los jardines. Son los sones de un amante o recuerda un solitario a los perdidos amigos y a la juventud ya ida. Sobre sus lechos fragantes brotan frescos manantiales. En el aire la tarde suave tañen las campanas. Y atento al curso del tiempo un sereno da la hora. Ahora la suave brisa agita las copas del seto. Mira, la silueta de nuestro planeta, la hermosa luna, viene también en secreto, la entusiasta, la noche. Llega plena de estrellas, sin cuidarse de nosotros, brillando, la sorprendida, entre el hombre forastera, con tristeza y esplendor sobre la altura del monte. He tomado una traducción inicial de sobre Villa, Carlos Bellas y Ricardo Silva Santisteban, y sobre ella he trabajado. Ya voy cerrando. El día transcurrido hasta el final, y la noche adviene. Así empieza la elegía y ya delineamos también su movimiento, apaciguamiento, distanciamiento, asombro. Sabemos que la introducción apunta a la visualidad, que el siguiente movimiento es acústico, y que al final el asombro se instala con la aparición de la luna como preparación para la superación de la noche sensible y su transformación en noche espiritual. Estas son las tres instancias de la primera dialéctica. Tomemos ahora otras palabras y versos de esta estrofa para seguir. Y solamente voy marcando algunos ritmos: la ciudad, las antorchas, los carruajes. Satisfechos retornan a casa a descansar las personas. Una mente pensativa, ganancia perdida, el activo negocio, la música de cuerdas, un amante o un solitario, las fuentes, los lechos fragantes, el tañido suave de las campanas, el sereno que da la hora, la suave brisa, la copa de la arboleda, la luna, la silueta de nuestra tierra, la noche, la entusiasta, plena de estrellas y apenas considerada de nosotros, la sorprendida, la extraña entre los seres humanos, por encima de las cumbres, triste y esplendorosa. Tenemos ahora el movimiento completo de la primera estrofa. El día llega a su fin, y con la luz del ocaso retornan a casa, libre y cansado, el espíritu. Atrás queda el ruido de la calle, atrás queda el negocio, también el cálculo de la ganancia y la pérdida quedan atrás, el oikos, el negocio, y su necesidad para una cabeza sensata y entendida. Llega la noche, llega el descanso. Puede ser solo el descanso, pero, para quien oye la música empieza una nueva actividad y se despierta un nuevo sentido. El sonido despierta. Es un movimiento desde el exterior al interior. Un amante, un solitario. El sonido de las monedas cede ante el sonido de las cuerdas de un instrumento. La música se acompaña de la brisa de la noche, un lejano olor fresco. El interior respira y se conecta. Una fuente de agua, fresca y sonora, es una buena metáfora para asociar la conexión entre lo exterior y lo interior. El alma es una fuente, y su origen nos lleva cada vez más adentro. En el aroma del ocaso suenan campanas. Los dioses llaman, diría el poeta. En esta noche del alma emerge la parte final de esta primera dialéctica. Una brisa llega, nos saca de la ensoñación personal y levanta nuestra mirada hacia lo alto. Las copas de los árboles se sacuden. La luna nos compele, la entusiasta, alta, lejana. Solo los poetas, los forasteros entre los seres humanos, son afines a la noche. El asombro, que es el origen de la filosofía, también lo es de la poesía, nos conduce hasta la noche del alma, al lugar de encuentro con los dioses. Su cercanía es posible, todavía lo piensa Hölderlin. El fuego también, de ellos. Pero soportar su mirada es tarea de pocos. No por mucho tiempo, además. El poeta está dispuesto. El poeta en 1800, 1801. El poeta del poema. El ser humano, el poeta, en cambio, está desgarrado, quiebres.
La razón ha enajenado al ser humano en la naturaleza, piensan los románticos. El poeta, Hölderlin, está desgarrado entre su razón poética, la ardiente palabra, su ser en el mundo, sus quebradas experiencias, y la conciencia lúcida de que, como Ícaro, se ha aproximado demasiado al sol o a la noche. Ha sido simplemente demasiado. Última parte. En el camino de regreso a Bordeaux, el camino de regreso de Bordeaux, ese camino que recorre a pie, siguiendo la dirección de los carruajes del correo, cuando ya está en Stuttgart de vuelta, cuando toca la puerta de su amigo Mattison, Hölderlin levanta el rostro hacia su amigo cuando él abre la puerta y solo atiende a decir Hölderlin, casi como una despedida. Algunas veces después llegará a decir que recibió la mirada de Apolo. La mirada de Apolo. Métanse un poco si tienen interés en la mirada de Apolo. Demasiado quizás, en verdad, para un ser humano. Cerca ya de su final, desde la torre en que vivió cerca de 40 años, su habitación dirigida al Neckar, acogido por este espíritu generoso, el carpintero Zimmer, escribe una carta en francés y que se encuentra entre los papeles de Christoph Theodor Schwab, que es su primer biógrafo, con el nombre del destinatario oculto entre los puntos suspensivos, y la carta dice: desapareció mi violento odio, al que siguió una aceptación serena hacia todos los hombres. Olvidé todas las injurias que había sufrido. Sí, yo los menospreciaba por sus eternos caprichos, por su inagotable sed de oro. Sí, lo olvidé. Yo me parecía al león que contempla al ratón a sus pies sin herirle, porque es demasiado grande para enfadarse con él. Dejé esta tierra tan pequeña, emprendí el vuelo hacia las estrellas. Incluso sus alegrías no eran para mí más que golosinas hechas para niños y no para dioses. Y el hombre es un dios si quiere serlo. ¿Crees que mis pensamientos, mis sentimientos ya no son de este mundo? Creo que estoy maduro, no para la paz muerta de la tumba, sino para una vida más feliz, más tranquila que esta. Incluso espero no estar largo tiempo ya sobre esta tierra, de la que ni siquiera las alegrías me atraen. Esto lo escribió cuando habitaba ya en la torre. Esta era su mirada hacia el Neckar, hacia el Steintal, el valle que para entonces podía ver en su extensión y que ahora está al otro lado del río, ya está todo edificado. Esa es la mirada del poeta. Esto lo escribió, esta carta, cuando estaba en principio demente. Hay una extraña lucidez en Hölderlin, en el tiempo que pasó en la casa del carpintero Zimmer. Y con esta mirada también termina esta conferencia. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor del Valle. Tenemos un espacio de tiempo para preguntas. Pueden plantear sus preguntas tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de Facebook. Y mientras nos llegan sus preguntas, yo me animo a ser el primero. Habló usted sobre la poetología dialéctica de Hölderlin, de este 3x3, ¿no? 3x3 que en su caso no es como en algunos filósofos igual a 1, ¿no? No es una dialéctica sintetizadora, como él lo señala en su ensayo contra los doctos, donde justamente le reclama sintetizar y no dejar más bien abierto el abismo. Entonces, quería preguntarle por un lado, la figura esta del abismo, qué importancia tiene en el contexto del romanticismo, además del romanticismo posterior a Hölderlin en las influencias, y además si esta dialéctica que no se resuelve en una síntesis es también parte de la afinidad de Hölderlin con Heráclito, porque además ahí está involucrado también lo que usted señaló de la noche, el despertar y de lo acústico, ¿no? Que no se había dado con tanto énfasis en la poesía alemana hasta el caso de Hölderlin. Entonces esa era la pregunta. Y así nomás las dices, Arturo. Semejante cosa me sueltas. Bueno, te agradezco por el reto y el desafío.
la imagen del abismo en los románticos y asociarla con Hölderlin? Es una linda pregunta, muy retadora. Bueno, el abismo no es una imagen que uno pues pueda tener como una aspiración. El abismo es el pararse ante el límite que al mismo tiempo que puede ser tu fin. O sea, estar delante del abismo es estar delante de aquello que si te arrojas, desapareces. Quizás el abismo es la contraparte de la totalidad. Y por ahí creo que puedo empezar a tejer la respuesta a tu pregunta. Porque en el espíritu de los jóvenes románticos está esta aspiración a reconciliar al ser humano con la naturaleza, que también es la aspiración de Hölderlin, por lo menos una de sus aspiraciones. Reconciliar al ser humano con la naturaleza es ese salto hacia la totalidad que estaba anunciado en Kant en la tercera de sus críticas, con la imagen esta tan potente, tan seductora, que generó tanto entusiasmo de lo sublime. Entonces este ir desde la potencia de la imaginación que se recupera y trasciende, ir hacia lo infinito, es una esperanza, digamos, de me dispongo a ir a este reencuentro, me dispongo a reconciliarme con aquello que he perdido, porque me he enajenado, porque como sujeto me he separado de un objeto y estoy dispuesto a la unión. Entonces, a prestarse al infinito, a prestarse a la totalidad, a prestarse a reconciliarse con la unidad, es una esperanza. Pero la cara oculta de esta esperanza no es la reconciliación con el infinito, sino es la mirada que se te vuelve del abismo. Y yo creo que en Hölderlin lo que ha habido ha sido un proceso donde, estoy especulando en ese momento por tu pregunta, Arturo, lo que ha habido en Hölderlin ha sido un proceso donde la disposición a esta reconciliación entusiasta con la totalidad se convirtió progresivamente en un abismo. Y hay momentos en la correspondencia de Hölderlin donde él señala que, es bien curioso también, ¿no? Porque hay momentos donde él señala que bastaría solamente un verano para poder alcanzar esa plenitud. Acá la comparación entre bastaría solamente un momento de la vida, digamos un verano, para alcanzar esa plenitud, acá uno puede tejerlo de manera más anecdótica, si se quiere. Si no lo quieren banalizar, no lo hagan, con ese verano en Kassel. Y señala que bastaría un verano para justificar la vida entera. Y después señala, años después, que esa mirada, que esa felicidad plena, que esa comunión de la mano de Heinze en Kassel, junto con Suzette, que esa comunión fue demasiado fulgor para un ser humano. En ese momento decía que bastaría eso. Después lo que señaló es que fue demasiado. Por eso también la flecha de Apolo, ¿no? Entonces el manejo del abismo tiene también diferentes momentos, y con esto voy cerrando la respuesta a tu pregunta. El manejo del abismo tiene diferentes momentos. Hay un momento de confrontación ante esta incertidumbre. Hay un momento de desgarro, de dolor, y hay un momento de resignación. Yo creo que Hölderlin fue aceptando la resignación de, digamos, parafraseando también a otro poeta, a Eliot, fue aceptando con resignación que el ser humano no puede estar tan cerca de la realidad. Y creo que el referente a Heráclito es totalmente pertinente. Para Hegel, Heráclito lo acompañó toda su vida. Para Hölderlin, Heráclito también ha sido una compañía constante. Y esa dialéctica infinita, esa aproximación infinita de la poesía,
Es como el logos, es como el alma insondable en Heráclito. Es una aproximación infinita. No es una tríada que se cierra en una unidad. Es apertura, aproximación infinita, incertidumbre, que se convierte también en desgarro, en abismo, en dolor, y después finalmente en resignación. Creo que iría por ahí, Arturo. Gracias. Bueno, y con esta apertura abrimos también las preguntas que tiene el público. Mauricio Lavalle nos pregunta, ¿qué traducciones al español recomendaría? Uy, Mauricio. Hay bastantes. Yo te recomiendo que en Hölderlin, no es siempre fácil de encontrar, pero si encuentras libros de la editorial Hiperión, anda con estos libros. La editorial Hiperión, además, en homenaje al Hiperión de Hölderlin. Estas son para mí las mejores traducciones al castellano de Hölderlin. Hay muchas, y hay muchas que son muy malas además. Pero acá con Hiperión tienes, creo, una buena confianza de que la compañía de Hölderlin en castellano no está desandada, no está descaminada. Si puedes leerlo en alemán, te vas a dar cuenta que hay como un fulgor que brilla de manera muy intensa. Si puedes. Si no, en castellano, Hiperión. Por el Facebook, Julio Marchena escribe, gracias Julio, Hölderlin Corazón. Cristina Laiza, gracias Julio, Gae, por esto, por tanto. Sergio Tolentino, sugerente análisis de pan y vino, Julio, gracias. También hay otra pregunta sobre la semejanza entre Dioniso y Cristo. Sí. Hoy se puede abrir ahí un montón de cosas. A ver. Es el Cristo y es el Dioniso de Hölderlin. Entonces es la apropiación que hace Hölderlin de la figura de Cristo y es la apropiación que hace Hölderlin del dios del vino. No es Nietzsche todavía, así que no piques por ahí también si es que tienes alguna intención de traer al Dioniso en Nietzsche. Nietzsche, sin embargo, es un lector de Hölderlin. Arturo, creo que tú tienes ahí un rastro de entusiasmo con Hölderlin y con Nietzsche. Estamos con un Dioniso que Hölderlin recibe a partir de este poeta, que para él es su mentor, que es Heinze. Es la noche. Dioniso en Hölderlin es la noche. Y Cristo, fíjate que Cristo en Hölderlin es un personaje complejo. Fíjate que él se educó para ser pastor luterano. Fíjate que estudió para eso y que en su familia esperaban que siguiera la línea, sobre todo materna, de sacerdotes luteranos. El entorno además era el entorno de Hölderlin, en esta parte de Alemania, en Suabia, el entorno era luterano, pero era luterano pietista. Entonces la figura de Cristo es una figura pues cotidiana, más que cotidiana, íntima, muy cercana. Y fíjate además que el Cristo de los luteranos pietistas no es el Cristo católico, empezando por ahí. El Cristo luterano es el Cristo que habita en el corazón. Lutero era monje agustino y una gran parte del peso detrás de la discrepancia con el clero era cómo tomar la figura de Cristo. El Cristo de Lutero es el Cristo que está en comunión con cualquier ser humano y que no necesita mediación, porque habita en el corazón. Y los luteranos, después de Lutero, intelectualizaron para los pietistas demasiado la figura de Cristo. Y entonces el Cristo de los luteranos pietistas es el Cristo del corazón inmediato, del corazón, digamos, entusiasta, del corazón de la simpatía, que no mediado tanto por reflexión, sino más natural, más espontáneo. Y entonces Hölderlin se ha educado en ese entorno para ser pastor. Y Hölderlin toma distancia durante mucho tiempo de la figura de Cristo.
Cristo en pan y vino es la luz, es el día, es el trabajo. Es el que se queda cuando los dioses se han ido. Es el que nos prepara para el regreso de los dioses. Y lo que hace en esta elegía es que esa espera no sea una espera solitaria de Cristo, sino que lo que trae Hölderlin es un poco, en ese sentido, pagano. Digamos que me atrevo, me pueden caer piedras por esto, me atrevo a decir que el Cristo que trae Hölderlin en pan y vino es un Cristo pagano que busca conciliar en una unidad el día y la noche. O sea, es un Cristo dispuesto a conciliar con Dioniso. Son ambos, es pan y es vino. No es uno y otro, sino que es una conjunción en verdad. Es uno y el otro. O sea, Cristo y Dioniso como que se enlazan. Cristo es el día, Dioniso es la noche, pero no están separados. Cristo prepara para la noche. Y la noche es la preparación, la disposición del alma para acoger esa otra luz que los poetas traen. Estamos en 1800, 1801, aún Hölderlin no llega a escribir lo que escribía en su época de 1804, 1805, con las anotaciones a su Antígona, que es una época más solitaria en relación con el mundo que los dioses han dejado. En esa época, este es un mundo deshabitado ya de dioses. En esta época de la elegía es un tiempo de espera, en la espera de lo venidero. Por ahí respondería. Bien, Ronnie Vallejos dice gracias Julio, Juan Castañón Chacón, gracias Julio. Julio Marchena tiene una pregunta chiquita, dice si el entusiasmo perdido de su juventud se convierte en esa espera melancólica, ¿la poesía y el poeta cobran un sentido religioso? ¿Qué te parece? Sí, claro, por supuesto. El punto es que ese contenido religioso tiene que estar confrontado con qué cosa entender por religión. Es decir, qué entender por divino. Y en ese sentido, en Hölderlin, lo religioso no está vinculado con la religiosidad que habita en la cotidianidad de los seres humanos en un mundo de iglesias. Lo religioso de Hölderlin tiene que ver con su concepción de lo divino, es decir, como la presencia en la creación de lo divino. Tiene que ver con el reconocimiento de lo asombroso, tiene que ver con el reconocimiento de lo entusiasta, del fervor, de la manía, del entusiasmo, del reencuentro del ser humano con la creación. O sea, que es un encuentro mediado por esta manía poética que es, digamos, el contrapunto de la estructuración lógica de lo real. O sea, la estructuración lógica de lo real implica que el ser humano se sitúa en el mundo, descompone el mundo, lo desagrega para poder tener una perspectiva donde ubicarse. Y por lo tanto, separa, establece dualidades, divide. Mientras que lo poético tiene esta otra manera de funcionar con el mundo. O sea, lo existente en el mundo es como una gracia, lo existente en el mundo es como una comunión, lo existente con el mundo está lleno de esta disposición intuitiva, inmediata, que no separa, sino que junta en la actitud del poeta. No es pues el tiempo del negocio, no es el tiempo de la razón que se proyecta hacia fines, no es el proyecto de la razón que se convierte en un instrumento para la consecución de objetivos. Es un estar como en un presente continuo. Eso es divino. Entonces sí, ciertamente, en la disposición de Hölderlin está
transformación de la acción en poesía es un asunto religioso, es un asunto divino. El punto también para tomar en consideración, es que en este entusiasmo que buscaba congregar a varios para crear una nueva religión, para crear una nueva mitología, ese entusiasmo se desvanece para volverse un asunto más solitario. Y ahí es, digamos, sugerente pensar en cómo el personaje del Hiperión, que busca pues la liberación de un pueblo, termina siendo un solitario, un eremita en Grecia. Y en el caso de Hölderlin, yo creo que sería innegable, sería un despropósito, sería muy irresponsable decir que los cerca de 40 años que vivió en la torre, ahí al costado del Nécar, fueron tiempos de reflexión, de recogimiento. No, la pasaba mal, o sea, tenía crisis psiquiátricas severas. Lo que lo contentaba, lo que lo calmaba era el piano y la flauta. Y en unas cartas, pues, Zimmer cuenta que le costaba a veces también mucho a la familia aguantarlo, porque agarraba el piano y lo machacaba, lo golpeaba con furia, cantaba gritando, y después entraba en calma. Entonces, regreso a estos tiempos, esta mitad de su vida, hasta su muerte, no es el eremita que se recoge para distanciarse del mundo y dejar de escuchar el ruido. Es un recogimiento de otro tipo, muchas veces disociado, muchas veces en dramática lucha constante con sus propios sentimientos. Creo que en el caso de Hölderlin, el contacto con los dioses, si puedo hablar en ese sentido, en un momento fue demasiado. Sus dioses, claro. Sus dioses no desmerezco ahí. O sea, sus dioses significa su manera de entender lo divino. El contacto con los dioses por un momento fue demasiado. Y después fue una resignada vida ausente de ellos. Ese poema que no tiene datación y que está escrito en un diálogo constante con la parte final del Hiperión, ese poema que es vía Austerferne, como en la distancia, y que se escribe desde una Diotima o una Suzette, que ya muerta hace tiempo, le escribe desde la distancia, es, digamos, una manifestación muy lúcida de retiro, del tipo de retiro, y con quién se retira Hölderlin en esta última parte de su vida. Es todo un lindo tema como para pensar, Julio, lo religioso y lo divino en Hölderlin. No hay una sola, es un complejo, es un tránsito, son diferentes momentos. Giancarlo Valdivia dice, muchas gracias por esta admirable ponencia. Saludo a Julio del Valle, gran maestro y gran poeta. Mi pregunta va dirigida hacia la crítica que hace Hölderlin al concepto de identidad, lógica matemática, de la que Fichte había derivado el yo soy yo, el Ich bin dich. De alguna manera, la correlación sujeto-objeto, Wechselwirkung, es lo que motiva a Hölderlin hacia la idea del Strebe, eso que el maestro del Valle ha llamado aspiración asintótica en Hölderlin. Bueno, esta es una pregunta que excede a Hölderlin y que más bien exige una respuesta en relación con este complejo juego que establece el romanticismo con la ilustración, en buena cuenta. ¿Qué es lo que estaba en juego? Lo que estaba en juego es que el ser humano, me parece, el ser humano es una criatura que ante todo le tiene miedo a la incertidumbre. Y probablemente buena parte del sentido
en las representaciones humanas y en la búsqueda del conocimiento humano es tener un punto desde el cual estructurar el mundo. Ahora bien, la ruta de conocimiento en esta progresiva estructuración del mundo que habitamos para darnos sentido, para darnos lugar y tener perspectiva, lo que ha construido a lo largo de siglos, que es en buena cuenta la historia de la filosofía, y acá hay múltiples referencias que te pueden ayudar, Giancarlo. Hay un texto de Heidegger, que hasta ahora lo recuerdo y que me parece admirable, donde Heidegger señala que en algún momento el ser humano en la filosofía, o la filosofía más bien, que es la manera del ser humano para entender su mundo, o sea, el mundo en conceptos, la filosofía tiene un viraje notable y que en un momento, el saber filosófico deja de ser movido por el asombro para pasar a ser una búsqueda de dominio de la, digamos, realidad. Es el paso que él en ese texto marca entre la preeminencia de la aletheia, del asombro, del desvelamiento, hacia la presencia de la verdad entendida como correspondencia. Es el paso entre una parte de Platón a Aristóteles. Es el olvido de Heráclito, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se parte de esta ruta iniciada hace tanto tiempo atrás, donde la verdad se entiende como una correspondencia entre lo que el sujeto dice y el objeto, marca una pauta que llega hasta el siglo XVIII con diferentes matices. Y en ese sentido, pues, el ser humano se sitúa ajeno al mundo, su perspectiva, su voluntad de dominio, estructura, y por lo tanto se disocia, se enajena. Y lo que querían los románticos era confrontar esa enajenación y reconciliar al ser humano con la naturaleza. Llamemos naturaleza a la presencia del ser humano en un algo, en una totalidad. Y querían que esto volviera a pasar porque asumían como premisa que así había sido el vínculo entre ser humano y mundo en la época de los poetas. Y entonces aquí está pues el eje de respuesta a tu pregunta, porque tanto para los románticos, para Hölderlin, que participaba de ese entusiasmo de reconciliación del ser humano con la naturaleza, había que tener una disposición distinta y había que, por lo tanto, ir difuminando las dualidades que se habían ido estableciendo a lo largo de tantos siglos. ¿Qué dualidades? Sujeto, objeto, verdad, opinión, vida, muerte, también, pero sobre todo sujeto-objeto. Filosofía, mitología, filosofía, poesía. Entonces había que difuminar las fronteras entre estas dualidades o polaridades y buscar reconciliarlas. ¿Cómo? Está la gran diferencia, pues, entre el romanticismo como momento intenso que dura poco tiempo y después la historia de la filosofía que siempre va a ser de alguna manera la apropiación del mundo en conceptos. Por lo tanto, hay una matriz intrínseca en la filosofía donde hay un sujeto que piensa y se distancia, se disocia para pensar el mundo, mientras que este poeta romántico quiere asociarse, quiere pues reconciliarse de tal manera que se pierda su distancia como sujeto en relación con su mundo, con lo que lo rodea. Lo segundo, el romanticismo, es más entusiasta, es más inmediato, es más intuitivo. Por eso que la poesía es el lenguaje escogido. O sea, la metáfora, el lenguaje poético es analógico, o sea, te captura, te mete, lo sientes. No puedes explicarlo necesariamente bien siempre, o no puedes explicarlo a veces, ni siquiera. Lo sientes, lo incorporas inmediatamente, o lo sientes o no lo sientes. Mientras que lo otro se construye, ¿no? Se construye, se va estructurando. Ese es el carácter típico de una argumentación, ¿no? Es una estructura, se desenvuelve en un encadenamiento, deducciones, inferencias, etcétera, ¿no? En Hölderlin está eso, sí, está eso. Y es una respuesta, ciertamente, a su época. Es curioso también, es bien interesante el tema. O sea, da para mucho. Y hay una imagen también que te puede gustar, Giancarlo, que está en el Fausto de Goethe, ¿no?
el Fausto, que es un profesor de filosofía, es visitado por Mefistófeles, el diablo, y este Mefistófeles lo incita a vivir en lugar de solamente buscar el conocimiento. Fausto está en su estudio, ¿no? En su oficina, en la universidad, digamos, en su torre. Atrás afuera tiene la primavera, tiene el sol, tiene la gente paseando, tiene los enamorados afuera. Y un estudiante toca la puerta y le pregunta a Fausto, pero Mefistófeles le ha dicho a Fausto, no te preocupes, yo lo voy a atender, y se convierte pues en Fausto, lo atiende y le muestra que las preguntas que quiere saber este joven estudiante son lógicas. Es como un telar, como una maquinaria de conceptos, donde no hay vida, donde no hay espíritu, ¿no? Los jóvenes románticos van a buscar eso, el espíritu, la reconciliación. Por eso encontraban tan sugerente a Kant con las ideas estéticas. Hay bastante por discutir ahí. Gracias por tu pregunta. Martín Vargas dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Cuál es la postura de Hölderlin frente al proceso de desencantamiento del mundo? ¿Intenta conjurar el poeta la síntesis de lo divino frente a la pérdida de lo sagrado? O sea, Brotunwein sigue siendo una respuesta a eso. Ya no es la respuesta de sus poemas más juveniles y más entusiastas. Sigue siendo una respuesta donde el entusiasmo se convierte en espera. La espera es una cierta conjura, pero después ya no va a haber conjura posible. Lo que va a haber es soledad y desencanto. O sea, no hay un Hölderlin, hay varios. En Brotunwein todavía hay una espera y está esta comunión poética creada entre Cristo y Dioniso. Lo que va a venir después es soledad. No sé si la soledad sea una conjura. Se puede todavía pensar sobre eso, ¿no? ¿Cómo entender la soledad? Si es redención, resignación. Te regreso a Eliot. El poema de Eliot que hice mención es el primero de los 4 cuartetos. Y es el que se llama Burnt Norton. El ser humano no soporta demasiado la realidad. Y Arturo se va a reír, pero también si quieres en este momento también te podría llevar a Borges, a un pequeño cuento que se llama El espejo y la máscara, donde lo último que le revela el poeta al rey es una sola letra, una sola palabra al oído, en silencio. Y después la vida cambia por completo. Demasiado, demasiado. Quizás sea muy serio también, ¿no? También está este lado jovial en la filosofía, pero esa jovialidad no está en Hölderlin. Quizás esté en Nietzsche después. Hay una última pregunta sobre la lucidez Sí. de Hölderlin al escribir los poemas de la locura. ¿Cómo se puede entender esto? Ay, qué pregunta. Sí, pues, ¿qué entender por lucidez también, no? Miren, o quien pregunta, hay varias teorías que he ido conociendo con el tiempo acerca de el estado mental de Hölderlin. Yo me reafirmaría en lo que les dije hace un momento. Tendría que ser muy irresponsable, muy insensato negar que durante la mitad de su vida tuvo momentos de inestabilidad emocional y mental que no fueron nada agradables. Yo soy de la impresión, creo, que cuando una persona tiene estos estados de desequilibrio, no los goza, es una carga, es duro. Deshacerse el loco como parte del genio poético
Me parece una pose. Siempre me he peleado a veces con mis amigos cuando hacen una apología de la locura. Yo creo que la locura se sufre mucho además, te desgarra. Entonces sería muy irresponsable negar que Hölderlin vivió desgarrado mucho tiempo de su vida. Y hay quienes dicen que era como una especie de pantomima, pantomima en el sentido siguiente, ¿no? Que le causó una impresión tan profunda el arresto y la posibilidad de vivir encerrado. Recuerden que él era un lector de Schubert, y Schubert era un poeta asociado con el Sturm und Drang, y que por motivos políticos fue encerrado 10 años en un sótano, en una cárcel sin ventanas, en un sótano espantoso, un hueco en el fondo de una torre durante 10 años, y eso que él lo conocía de Schubert, él le aterraba que eso podía pasar con él, y por lo tanto se gestionó una especie de salvoconducto con su insanidad mental. Hay quienes van por esa línea, ¿no? Como que nunca estuvo en verdad así de enfermo. Yo creo que lo estuvo durante un tiempo y tenía momentos de lucidez. Entonces con esto voy cerrando la respuesta. ¿Qué implica la lucidez en los periodos de la locura de Hölderlin? Yo creo que Hölderlin decidió vivir la mitad de su vida refugiado más consigo mismo y con el recuerdo de esos momentos que vivió hacia fines de la década del 90 de 1700. Yo creo que sufrió mucho con la pérdida, con el quiebre de su relación con Suzette Gontard. Creo que no se recuperó nunca de la muerte de ella. Creo que nunca pudo estar en verdad en paz con la separación. Y también creo que hubo una serie de excepciones en relación con, digamos, la frialdad con la que Schiller fue mostrando lo que en un comienzo parecía o podría ser una relación de mentoría de un gran poeta a un poeta joven. Creo que le dolió mucho la distancia que se fue creando con también sus amistades. Muy pocos amigos le quedaron fieles, en verdad. Schelling comenzó cada vez a distanciarse más de él. Hegel no le respondía las cartas. Ciertamente tenía mucho que ver con que su estado mental, su estabilidad emocional, probablemente no eran las mejores, probablemente asustaba, intimidaba, entraba en ataques probablemente de cólera, de furia. Creo que la gente lo fue apartando. Entonces finalmente él se reconcilia con su soledad. Digamos que esa es la lucidez de sus poemas de la locura, digamos. Estos poemas de la locura, los que escribió en Tübingen, en esta torre, no son pocos, son más cortos. Ya no hay ninguna ambición de las grandes elegías. Toda esa parte de su poética está atrás. No hay más traducciones de Sófocles, no hay más apuntes a las tragedias, no hay más odas pindáricas, no hay más elegías, no hay más novela. Lo que hay en esa última parte son poemas más cortos, en verdad, desde un punto de vista más humildes en el sentido de contemplativos, poemas a la primavera, al otoño, al invierno, a las estaciones, a lo que encuentra en sus caminatas a lo largo del río. Y después incluso firma, ¿no? Como Scardanelli, su humilde servidor, ¿no? Siempre esta parte de la humildad, ¿no? Creo que se reconcilió con su soledad y vivió en buena parte en este diálogo con los muertos, con los dioses idos y con los muertos. Quizás eso sea lucidez, no lo sé. Bueno, no hay más preguntas y ya estamos también sobre el cierre de esta primera fecha. Quiero agradecerles a nombre del Grupo de Investigación en Arte y Estética de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a nombre también del Centro de Estudios Filosóficos de la misma universidad y del Goethe Institut Perú, por habernos acompañado en esta primera fecha.
Les comento que la segunda fecha, el próximo lunes 12 de octubre, también a las 7 de la noche, tendremos las presentaciones de Lucía Mansilla, El retorno de los dioses, Hölderlin y el espíritu griego, y de Yosimar Castilla, Hölderlin y el problema de la tragedia, a propósito de las traducciones de Sófocles y del Empédocles. Eso va a estar brutal. Entonces, Las dos. sí. Bueno, muchas gracias, profesor del Valle. Gracias, Arturo. Gracias a todos los presentes. Lo he disfrutado. Espero que también ustedes lo hayan disfrutado así igual. Y que haya sido un primer encuentro con Hölderlin que esté a la altura de este gran poeta y que continúen los siguientes lunes para todavía ampliar nuestro conocimiento de Hölderlin. Justo homenaje, 250 años de su nacimiento. Bien, muchas gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches.